invitado internacional, Tomás de Bedia, tremendo jugador de rugby en su momento, jugó en Inglaterra, fue jugador de los Pumas, también comentarista de ESPN durante 9 años y hoy dedicado como docente a movimiento y expresión, y que nos viene a compartir una bella experiencia sin duda alguna, y parte de esa experiencia en su libro que tengo acá en mi mano, libro denominado Mente Fría, Corazón Caliente, el manejo del estrés para el alto rendimiento. Temazo, y sin más, bienvenido Tomás a este espacio, bienvenido con todas estas personas y profesionales interesados en escucharte, en saber más de ti. Así que, por favor, adelante ahí con un saludo inicial para empezar con las preguntas que te tenía reservadas. Bueno, gracias Laura y Gabriel por invitarme. Para mí es un gustazo. Realmente siento mucho orgullo por el reconocimiento allí en Chile, un país hermoso que adoro, que como te comenté visité muchas veces y hace poco con mi familia de vacaciones. Me gusta mucho su cultura y realmente respeto mucho. De nuevo te agradezco por la posibilidad de compartir. Casualmente, bueno, en estos meses que nos toca vivir tanto ustedes como nosotros en todos lados del mundo, creo que ha sido como una gran invitación a reflexionar, y reflexionar está bueno, es interesante pensar, ¿no? Es una gran virtud, y muchas veces escucho gente acosada por sus pensamientos que quieren no pensar, y para mí es una locura no querer pensar, porque es maravilloso pensar, simplemente es pensar bien. Entonces, gracias por esto, por esta invitación a que pensemos todos juntos. Como he compartido tantos espacios en estos meses, yo también después de cada encuentro pienso, reflexiono y saco conclusiones. Espero que les suceda lo mismo, que sea un espacio para que se abran más preguntas que respuestas en ustedes, que creo que puede ser una mejor semilla, ¿no? Hacerse preguntas que tener certezas. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Tomás. Comparto la importancia de pensar. Así lo decía el gran, de hecho, Stephen Covey, el autor de del clásico Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que no hay nada más importante que pensar. Así que este espacio es para eso, es espacio para que se lleven reflexiones todos los que están acá presentes. Es un espacio que también desde el punto de vista ya más de la coordinación, de la mecánica, para los que están participando por primera vez en nuestros conversatorios. Esta conversación está siendo grabada para después justamente poder compartirlas con ustedes en alguna medida. También la dinámica implica que vamos a tener un espacio para que ustedes a través del chat puedan ir haciendo comentarios, pueden ir haciendo preguntas justamente, y que sea una interacción desde ese espacio. También eso se va a dar al final. Y después ya cerramos todos con una bella foto para también compartirla posteriormente. Así que los que no están 100% en condiciones de una foto tienen espacio para prepararse de aquí al final. Así que, Tomás, cuéntanos, por favor, ¿quién eres tú? ¿Qué te define? ¿En qué estás hoy? Por favor, para que demos inicio a esta conversación. Es una buena pregunta que trato de responder seguido. ¿Qué me define? Espero que no me defina algo o una sola cosa, ¿no? Somos tan cambiantes. Anoche teníamos una conversación con mi esposa sobre las experiencias de vida y todo lo que entra en una persona. Cuando empiezas a recordar experiencias tuyas a los 6, a los 10, a los 18, tantas cosas que pasan, que ninguna te define tampoco, ¿no? A veces me presentan y dicen, bueno, Tomás de Bedia, jugador de rugby, escribió un libro. Simplemente son datos de mí, son solo datos. Y que no dicen
no dicen demasiado de mí, no dicen qué soy. Sí trato de ser, si tuviera que decir qué me define, una persona curiosa. Soy muy curioso. En casa tengo 2 gatas y me inquieta mucho, me llama mucho la atención su curiosidad. Pasan por un lugar y a los 2 minutos vuelven a pasar y les parece interesante ese lugar por el que estuvieron. Entonces, esa curiosidad que perdemos mucho los humanos hoy en estos tiempos donde hay tanta información, donde todo es tan efímero, y perdemos el gusto por lo real, por el cambio, por la maravilla de lo simple, de estar vivos, me parece como algo muy interesante de cultivar. Y vivimos como muy ansiosos de consumir todo tipo de cosas, información, ¿no? Más que nada. Querer saber más. Y yo trato de saber cada vez menos, de leer cada vez menos, de experimentar cada vez más, de sacar mis propias conclusiones, de no pensar a través de otros, como decía antes. Y quizá eso es lo que creo que hoy me mueve, no sé si me define, pero es lo que Ok. hoy me mueve. Y dentro de eso que te mueve hoy, ¿a qué te estás dedicando? ¿Hacia dónde está canalizada tu energía, tu atención, tu tiempo en la actualidad, principalmente desde el punto de vista profesional? Eh, yo creo que soy docente, ¿no? Y enseño. eh, Sobre todo estoy diseñando un método que es básicamente aprender a aprender. Lo llamamos junto a mi esposa Anatomía del Aprendizaje. Pero creo que para enseñar uno tiene que siempre aprender. Y hoy está también muchas palabras han sido bastardeadas, ¿no? Entonces aprender es como algo que está muy de moda, decir aprender, pero realmente aprender de experiencia. A ver, yo soy muy creyente en practicar. No creo en aprender solamente leyendo, porque te lo cuenten. Hace un rato escuché un podcast, porque alguien me lo recomendó, pero no puedo inevitablemente llevarlo a, bueno, ¿qué me pasaría a mí con eso? ¿Cómo lo haría? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces me queda la idea en la cabeza y la quiero practicar, porque yo Ujú. sin práctica es simplemente contenido, son palabras. Entonces, quizá lo que me mueve profesionalmente hoy es esto, de aprender todo el tiempo. Y estoy estudiando el movimiento humano. Tengo un profesor alemán que es prácticas físicas y cognitivas, ¿no? Me manda programas donde tengo que resolver ciertos como problemas, ¿no? Con estas tareas que Perfecto. me manda. Y a la vez que siempre a través del cuerpo, ¿no? Y son tareas donde, bueno, te enfrentas con el estrés, con la complicación de que lo que no te sale, la frustración. Y ahí está el aprender, ¿no? Yo no podría enseñarle a nadie nada si yo no transito en un lugar. En realidad, no creo realmente que alguien le pueda enseñar algo a otra persona. Quizá pueda generar contexto para que el otro saque sus conclusiones. Eso decía Feldenkrais, que era bueno, una persona que inventó el método Feldenkrais, un ucraniano que vivía en Israel. Y cuando escuché eso me caló muy hondo, porque dije, la verdad es que siempre el conocimiento o lo que pasa afuera, tú lo vas a procesar según lo que vos, con la información que vos tenés del mundo. Entonces ya ahí pasó por un filtro. Entonces simplemente vos te enseñás a vos. Otro te va a decir algo y está en vos en cómo te relacionás con eso, cómo te vinculás con eso. Y es muy interesante empezar a pensarlo de esa manera. Porque, como dije antes, yo estudio el movimiento y el movimiento, bueno, vos estás relacionado con el judo, ¿no? Con el movimiento, que es una comunicación el judo también, entre 2 personas, una comunicación no verbal, y todo el tiempo estamos comunicando. Yo antes, durante mucho tiempo, estudié el manejo del estrés, pero me di cuenta que en el fondo, lo que nos mueve es la comunicación. Es decir, no nos estresa, no nos estresamos porque sí, sino que nos estresamos por
cómo nos relacionamos con las cosas. Todo el tiempo, la vida, estar vivo es una cuestión de relaciones. Te relacionás con los objetos, con situaciones y con personas. Entonces mi estudio va por ese lado, de cómo me muevo frente a las situaciones, cómo me muevo con otras personas. Yo no concibo esto de tener una práctica como el mito del monje zen que se retira y no ve a nadie. No existe esa vida. Por lo menos nosotros en Occidente, y creo que de las 50 personas que hay aquí, todas van a ver a alguien, todas van a tener que tener contacto con otros, y ahí está el arte, ¿no? Saber relacionarte con otros. Es genial. Mucho de lo que dices, de hecho, conecta con los principios del coaching y pensándolo desde el coaching ontológico, donde hay una frase muy clásica que dice: saber sin hacer es no saber. Y por lo tanto tiene que ver con eso de experimentar, de estar aprendiendo y a través también del error. Este espacio, y el último conversatorio que tuvimos, lo tuvimos con Fernando González, medallista olímpico, tenista chileno, y donde hablábamos justamente de los errores, que no necesariamente, inclusive las derrotas deportivas van a ser fracasos, sino que justamente son experiencias que generan aprendizaje, y que es la filosofía también de lo que llamamos este concepto del imbatible, que es el concepto con el cual he venido trabajando. Y que mucho se conecta también a la experiencia y los aprendizajes del alto rendimiento. Y tú navegaste ahí durante varios años en un nivel mundial de alto rendimiento, jugando para Argentina y jugando en Inglaterra también, donde toda esa experiencia del alto rendimiento es algo que traemos con nosotros, ¿cierto?, al día de hoy. ¿Qué de eso destacas tú? ¿Qué consideras tú que contribuye inclusive a tu día de hoy? Y principalmente en una particularidad distinta a lo que fue lo mío. Lo mío era efectivamente el judo, un deporte individual de enfrentamiento, el tuyo un deporte colectivo, donde dentro de esa colectividad hay propósitos comunes y hay una serie de desafíos en la comunicación, como decías tú, de este mismo grupo humano de personas. Por favor, si pudieras compartirnos sobre esa experiencia. Mira, yo todas las noches, o prácticamente de 7 días de la semana, 6 tengo un sueño con el rugby, ¿no? Okay. El escenario más conocido, ¿no? Creo que le debe pasar a muchos que el escenario más conocido en tu vida es la forma que usa tu inconsciente para contarte algo que tenés que resolver, ¿no? Los sueños entiendo que van por ese lado. Es información que quedó ahí y que te la muestra para que vos te des cuenta y resuelvas. Y a mí muchas veces me la muestra en forma de partidos de rugby, o situaciones previas a un partido, ¿no? Como el hecho de tenés que ir a un partido y no tenés la indumentaria para el partido, que para mí era el miedo más grande que podía tener. Hoy cuando me pasa eso lo sé leer, ¿no? Es por ahí no sentirme preparado para alguien, o si juego un partido y me siento lento, ¿no? Que me pasa a veces. O juego un partido y estoy muy bien y me salen todas. Son con situaciones cotidianas. Cuento eso, hago esa introducción porque a mí el rugby me marcó muchísimo con situaciones quizá de fracasos, ¿no? Nos han enseñado tan mal, o hemos quizá creído, masticado la creencia de que hay que ser exitoso y que el éxito es como un modelo y cómo hay que ser exitoso. Incluso cuando se nombra ejemplos de gente, no, bueno, tal, porque fue exitoso y se recalca eso, ¿no? Como si fuera importante y simplemente un dato de una persona que hizo bien una cosa, o dos, a lo sumo. Marcelo Bielsa, quizá, no soy súper bielsista, pero bueno, ustedes lo conocen y creo Pero que tienen cariño por él. hay más de algún bielcista que identifico acá en el grupo que está participando, así que dale, dale nomás. Sí, yo no le había prestado tanta atención a Bielsa durante toda la vida, digamos, lo conozco mucho, ¿no? Desde cuando sacó campeón a Newell's. Pero él dice que una persona en su vida
generalmente no es exitosa. El ser humano tiene más fracasos que éxitos y de vez en cuando tiene éxito, ¿no? Consigue ganar. Y es verdad. Yo, a ver, campeonatos gané, no sé, 4 con la primera de mi club y habré ganado algunos torneos. Y pensá que son 4 días de tu vida, ¿no? 4 días. Y en tu vida tenés no sé cuántos, pero son muchos más. Alguien que sepa de números y haya hecho esa cuenta, va a ver que es un porcentaje muy diferente entre uno y otro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos aferramos tanto a eso y nunca prestamos atención a los fracasos, ¿no? Yo, entre comillas. Hoy, antes, por ahí, volviendo a tu primera pregunta, ¿qué me define? Quizá esto de exponerme mucho al fracaso. Todas las tareas, estas prácticas que hago, son prácticas donde fracaso todo el tiempo. Ahora estoy aprendiendo malabares. Se me cae la pelota cada 2 minutos. Estoy haciendo malabares, se me cae, fracaso. Y yo podría, ante el primer fracaso, decir no más, como es muy común en el humano, no queremos gastar energía. El cerebro no quiere gastar energía. Es más fácil ir con lo conocido, lo que sos bueno, que exponerte a eso, ¿no? A ese gasto de energía que implica aprender algo nuevo. Mis hermanos cuando era chico se reían de mí porque yo no quería jugar a las cosas en las que no era bueno. Por ejemplo, el ping-pong. Sí, entonces ponía excusas. No, el ping-pong es un juego aburridísimo, se corta mucho, decía. En realidad porque no me animaba a jugar y me ganaban. Yo principalmente creí mucho esto del éxito. Por cómo me formé, soy ahora un poco en rehabilitación y lo tengo un poco más domado o puedo estar más consciente del competidor que tengo adentro, que me ha llevado a lugares muy feos en cuanto a lo vincular con otros y conmigo, ¿no? Este diálogo interno, cómo me trato cuando no consigo el éxito. Y yo pensaba que, bueno, al tener cierto talento para el deporte que hice, me tocó llegar a lugares que no todos llegan. A la primera a un club, a un seleccionado, a jugar en un seleccionado nacional y jugar profesionalmente. Entonces te acostumbras un poco a eso, a que te vaya bien, ¿no? Y sobre todo te haces especialista. Bueno, me quedo por este lugar en el que siempre me va bien. Y yo creía que iba a jugar muchos años en los Pumas y muchos años al rugby profesional y resultó que en el primer año que jugué en los Pumas se jugaba un mundial y yo pensaba que iba a ir y quedé afuera en el último corte, y siempre lo cuento de una manera graciosa porque dijeron, vamos a dar los 11 nombres que me van a acompañar a hablar allá al quincho, dijo el entrenador, que era evidente que los 11 son los que quedan afuera, porque en un partido de rugby juegan 15, más los suplentes tenés 30, ¿no? En un plantel. Entonces dije, bueno, 11. No tengo que estar en los 11. Hice la cuenta. No fui muy rápido en las matemáticas generalmente, pero bueno, esas cuentas las supe hacer. Y empiezan a nombrar, y no me nombran, no me nombran, no me nombran, y yo cuento, ¿no? No escucho mi nombre, entonces si cuento, 10 no me nombran, y el 11 me nombran. Ya estaba pensando que ya estaba en Francia, digamos, ¿no? Era el Mundial en Francia, ya estaba en la Torre Eiffel. Se me abrieron los ojos, pero así, ¿cómo puede ser? Y durante media hora solo escuché ruidos, no escuché voces de nadie. Y de pronto tuve como una epifanía, como el salir un poco de mí y ver todo eso como un gran teatro, ¿no? Todos interpretando un papel, como hasta actuar la tristeza, porque no estás, ¿no? Yo no me sentía triste. Bueno, en fin, no los voy a aburrir con esa historia, pero lo que sí me pasó es que me di cuenta, yéndome de ese lugar, de ese club, fui caminando y dije, esto en algún lugar me va a dar alguna enseñanza. Y la enseñanza fue que me di cuenta que yo no era un rol, porque yo pensaba que mi identidad estaba basada en ser un jugador de rugby, en ser un jugador de los Pumas. Y encontrarme con ese error fue, bueno, ¿qué pasa si hay otros errores? ¿Cómo te vas a relacionar con ellos? Y me daba cuenta que me relacionaba muy mal con el fracaso, jugando rugby profesional.
todo el tiempo te encontrás con fracasos. No te ponen en el equipo, te encontrás con tus miedos porque pensás que te van a cortar el contrato, es mucho dinero, ¿qué haces cuando termina tu carrera? Y a partir de ahí empezó un camino inverso quizás al que había construido, que era el transitar un poco más por lo sensible, por un lado más sensible mío y de aprender un poco más de los fracasos, ¿no? De ver qué pasa con esto de los errores. Esto te hablo hace casi 14 años y todavía estoy como el primer día, básicamente. Bueno, ese es parte que compartes en tu libro, ¿no? Tú cuentas esa experiencia y de hecho cuando van nombrando uno a uno y todavía no te nombran hasta que eres citado y cómo te impacta eso en su Mm, momento. Y hablando un poco del libro, y insisto tal vez en esto del concepto del equipo del rugby, qué significa para ti, qué significó para ti, además que viene de familia de rugbyista tú. Eh, y luego para que nos cuente un poquito más del libro, que ya el título tiene una particularidad, pero solamente para poder cerrar el concepto de equipo. mm. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo ves hoy? Y principalmente porque muchos de los que están hoy día participando con nosotros pertenecen a algún tipo de equipo, hablando principalmente de un equipo profesional. Están en un mundo organizacional donde tienen que trabajar con otras personas, muchas veces desde un área comercial o un área Mm, contable o como sea, donde sí. esa interacción también tiene ciertos principios, tiene ciertos valores, tiene una dinámica que desde la experiencia de un deporte de alto rendimiento, de alto contacto y de alta exigencia como es el rugby, podemos tener cosas que rescatar. ¿Qué nos podrías contar con respecto a eso? En ese sentido, el rugby es un deporte que lo grafica mucho, porque hay posiciones muy diversas. Si han visto alguna vez rugby, hay una formación que es el Scrum, donde va la gente más pesada, ¿no? Y es un juego quizá más lento y rústico, y afuera están los más rápidos. Yo jugaba en los de afuera, que eran los más rápidos. Y entonces, para que los más rápidos la toquen, primero tienen que resolver o ganar su enfrentamiento, su duelo, los más pesados, los más rústicos. Y eso es muy interesante, ¿no? Eh, es como todo, hasta incluso un proceso creativo. Si vos lo pensás, yo siempre lo llevo a que una persona es como un equipo en sí mismo. Es decir, todas tus articulaciones por separado no podrían funcionar. Necesitan funcionar de manera colaborativa. Cuando haces una toma de judo, necesitas una mecánica de tu cuerpo que sea colaborativa, ¿no? Todo tu cuerpo trabajando en equipo para derribar a tu oponente. Entonces, la primera colaboración es con uno, es registrar, bueno, a ver cómo yo me estoy relacionando con esta situación desde mis pensamientos y de mis juicios. Yo hablo en mi método de algo muy simple. Ritmo, coordinación y fuerza. Si estoy haciendo mucha fuerza en lo que hago, tanto en un vínculo con otro o simplemente en una acción, me estoy poniendo la ropa y estoy tensando la cara y ya estoy haciendo demasiada fuerza, con lo cual estoy siendo descoordinado. ¿No? Hay una descoordinación interna también, es decir, mis pensamientos están diciendo que hay que hacer demasiada fuerza y un esfuerzo grande para esta tarea que tengo por delante. Entonces no hay un ritmo. Y en un equipo, cualquiera sea, yo nunca trabajé en una empresa, salvo en ESPN, pero en un rol de comentarista, si no hay ritmo y coordinación, no puede haber nada, no se puede ir a ningún lado, o por lo menos llegar al lugar a donde queremos llegar va a ser mucho más esforzado. Es decir, vuelvo al concepto, la fuerza. Nuestra sociedad cree que la fuerza va por encima de todo, y en realidad la fuerza es lo último. Antes está el ritmo y la coordinación. El ritmo cardíaco, ¿sí? Que permite el ritmo de la sangre, de la circulación de la sangre, el ritmo de tu respiración, que es el que permite, ¿sí? También el ritmo de todo tu cuerpo, que a su vez permite la coordinación de tus movimientos, ¿sí? La coordinación
si podés respirar y estás atento a tus latidos del corazón, a autorregular tu biología cuando estás en una situación de estrés, algo que hacen los animales. Entonces siempre el ritmo y la coordinación van por delante. En un juego colectivo, sucede lo mismo. ¿Qué nos atrae de los equipos que juegan bien? Del Barcelona, en su momento, de los Chicago Bulls, de Jordan, que ahora vimos la serie. El Claro. ritmo y la coordinación. No nos llama la atención que son súper fuertes, pero hay un ritmo y una coordinación que hace que todo funcione. Y para que haya un ritmo y una coordinación en un equipo, yo tengo que estar atento al otro, para entrar en el mismo ritmo del otro. Quizá vos lo sabrás que en un combate mano a mano, yo lo entiendo por mi experiencia en el juego de rugby, tiene mucho combate mano a mano. Para ganarle al otro, primero tengo que ver cuál es el ritmo del otro. Y así puedo coordinar la acción la acción deseada. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser un gran observador, observadora, ¿no? Observador de uno mismo, y observador del entorno, y observador de las otras personas. Eso quizás es lo más destacable que te puedo decir acerca de la colaboración en los equipos. Está genial. Y esa observación, ahí hago una observación que dice relaciona a la diferencia entre observar y evaluar, porque gran parte del tiempo como seres humanos y el juicio siendo parte de nosotros, estamos más evaluando que observando. A partir del momento que empezamos a observar y observamos sin hacer juicio, nos vamos dando cuenta de situaciones que antes no nos dábamos cuenta. Y muy bien, como dices tú, eso de auto-observarse también se hace fundamental dentro de este contexto. Siempre juego mucho con las personas que trabajan conmigo, que es importante cada cierto rato prender el dron, un dron imaginario que debiéramos tener, donde con ese dron, en una reunión o en un negocio con un cliente o en una presentación o en una discusión con la pareja, el poder mirarse un poco desde arriba y darse cuenta de cómo estoy actuando en ese momento, darse cuenta de cómo está actuando el otro, de cómo me estoy sintiendo, de cómo se puede estar sintiendo el otro. Y por ende, esa observación, esa conciencia va a ser clave para poder actuar de la manera correcta en el momento oportuno también. Así que muy de acuerdo y en sintonía con lo que vas planteando de lo que tú consideras fundamental dentro de un equipo. Y cuando hablas del fluir, tal cual como hablabas del ritmo en el equipo, en el judo también se puede pensar que la fuerza es fundamental, pero lo que vale es el mejor uso de la energía. No gana el que es más rápido y más técnico, gana el que sabe ocupar muy bien la energía del otro a su favor junto con su propia energía. Extraordinario, Tomás. Y entrando ya en tu libro, y aprovecho de hacer un paréntesis para los que están participando, si quieren ya pueden ir empezando a enviar preguntas, comentarios, dudas que tengan, o algo que les gustaría que estuviéramos conversando en este espacio a través del chat. Y Laurita ahí, mi partner, nos va a estar ayudando en recopilar esas preguntas y luego se las planteamos a Tomás también. Entonces, para que ya vayan pensando en sus preguntas. Mientras vamos entrando en el tema del libro. Mente fría, corazón caliente. El gran, por lo menos voy a decir el título primero y después el subtítulo conversaremos sobre él. Pero ¿de qué se trata eso finalmente, Tomás? Yo tuve un primer entrenador de rugby que se llamaba José Lagos y yo lo denomino el Buda de los suburbios. Hay un libro de un autor inglés, una novela que se llama El Buda de los suburbios, que es una novela hermosa y me parece un título increíble. Voy a anotarlo acá. Es hermosa esa novela. Y este hombre, José Lagos, era un tipo que solamente se manejaba en bicicleta, allá por los años 80, no tenía auto, o andaba en colectivo, pero mucho en bicicleta. Y era un tipo absolutamente generoso, con mucha vocación de servicio. Ser entrenador tiene mucho de vocación de servicio, sobre todo, más aún, entrenador de rugby infantil, donde no hay competencia. Es decir,
donde el entrenador no puede vanagloriarse de un éxito, porque los partidos son encuentros que terminan muchos tries contra muchos tries, donde muchas veces son empates. Entonces este tipo lo que más le interesaba era la diversión de los niños, que éramos nosotros. Obviamente no era un santo, ¿no? Pero sí era como dice un chileno también, Jodorowsky, era un santo civil, ¿no? Ok. Por ese amor esencial que se podía ver y que lo ponía al servicio de otros. De hecho, muchas veces nosotros organizábamos partidos de fútbol y los padres lo invitaban a que venga y hacía de árbitro en un partido amistoso, ¿no? Porque sí. Entonces, porque le gustaba el juego, la diversión del juego. Bueno, todo esto es esta extensa presentación a esa gran persona, es porque no tenía muchos conocimientos técnicos del rugby. Sabía cómo se jugaba, pero bueno, en esa época tampoco había demasiada exigencia para los entrenadores de cómo debían ser las prácticas. Pero eran muy divertidas, muy divertidas. Solo recuerdo diversión en esa época. Y lo que nos decía antes de salir a la cancha era mis pollos. Es un término que se usa acá en Argentina, no sé si se usará allá, ¿no? Como mis pollos tengan la mente fría y el corazón caliente cuando jueguen. Y era muy simple, es un término, no sé si lo usan en Chile, mente fría, corazón caliente, que te lo decía tu abuela, te lo decía tu abuelo, ¿no? Que es muy sabio. Tener la mente fría y el corazón caliente. El corazón caliente, pues siempre vas a estar vivo y no pierdas la pasión por la vida, por lo que te está pasando. Que lo que sucede no deje de importarte, ¿no? Porque a veces también está esta creencia New Age de bueno, fluí, que te resbale. No, si te molesta, te molesta. Pero sé inteligente para elegir tu respuesta. Y eso me parece de una sabiduría abismal, ¿no? Y de pronto estamos hoy en el siglo XXI buscando maestros que nos enseñen cosas cuando un tipo con, con tanta simplicidad venía y te decía mente fría, corazón caliente. Te di una lección para toda tu vida, básicamente. Bueno, yo lo usé para escribir el libro. Y en el libro empiezo contando justamente de eso, de mi encuentro con el juego, con el movimiento, con la expresión de niño, donde no estás midiendo si te entrenaste tantas horas, simplemente te moves porque es tu esencia. Como tanto mis padres me forjaron mucho el contacto con el cuerpo, que el cuerpo es la vida. Cuando se dice el momento presente, ¿qué es el momento presente? El momento presente es tu cuerpo, no es otra cosa que tu cuerpo. Tu cuerpo es el momento presente, es la vida. Y en mi casa había mucho esto de contacto con el cuerpo, mi madre cortando el césped con tijeras y tengo mucho ese recuerdo, ¿no? De estar como muy en el cuerpo. Mi padre también, porque fue deportista, y si teníamos que ir a algún lado, bueno, anda caminando, anda corriendo. No teníamos auto, ¿no? En esa época era distinto. Se leí que Y eras como el Forrest Gump de tu ciudad, yo ¿cierto? corría para todos lados. Si tenía que ir a un lugar, iba corriendo, como Forrest Gump, de verdad. Y, y también, a la par, el uso de la imaginación. Nos fomentaban mucho el uso de la imaginación todo el tiempo, y la imaginación es el poder más grande que tenemos los humanos. Y puede ser tu peor enemigo, porque la imaginación también te hace creer futuros terribles, ¿no? Futuros catastróficos. Hoy, pandemia, digo la palabra pandemia y ya todos están imaginando, no, algo va a pasar, ¿no? Que puede tener algo de cierto, pero hay un porcentaje mayor que lo agrega la imaginación. Entonces, saber usar la imaginación a tu favor te puede llevar a lugares maravillosos. Eh, y ahí está como el comienzo del libro, ¿no? Esto de tanto el contacto con el cuerpo,
el uso de la imaginación, y esta persona, José Lagos, que para mí fue como un gran maestro, como un señor Miyagi, básicamente, pero sin la mística de Karate Kid, que me ha dejado muchas lecciones. Y yo tuve muy buenos entrenadores a lo largo de mi vida, porque jugué al rugby profesional, y te diría que José Lagos fue de los mejores de todos. Está buenísimo. Entiendo que tenemos preguntas. Laura, no sé si nos ayudas tú con lo que está ahí hasta ahora. Sí, Que tengamos algo de interacción. hay 2 preguntas y un comentario. Dale. La primera pregunta la hizo Felipe Vidal y dice, ¿te costó mucho, Tomás, lidiar con el éxito deportivo a tan corta edad? ¿En qué momento crees tú que lograste la madurez como deportista? A veces uno se cree indispensable. Es una buena pregunta. Yo estaba tan enfocado cuando era adolescente en esto de llegar a ese lugar donde soñaba desde muy chico, ¿no? Que no me iba de vacaciones quizás. A los 16, 17 años, cuando tus amigos se van todos juntos, yo no me iba y me quedaba entrenando en pos de eso. Y llegó, porque trabajé mucho. La verdad que trabajé mucho por eso. Pero en un momento solamente el foco de mi vida estaba ahí. No sé, a los 20 años tenía una novia y era como, bueno, pero lo importante para mí es el rugby, y me choqué con muchas paredes, ¿no? Por eso. Tanto desde lesionarme hasta cómo me relacioné con los demás. Y por suerte me pasó joven eso, me pasó temprano. No quiere decir que después me volvió a pasar, pero sí, fue un buen despertador. ¿Y cuándo me llegó la madurez? Yo creo que la madurez la tuve realmente cuando dejé de jugar. Yo dejé de jugar hace 9 años y hoy creo que si jugara sería mucho mejor jugador. Porque no tengo... a ver, cuando uno es joven, quizás estoy errado, pero entre los 20 y los 30 hay toda una energía que va muy hacia adentro, ¿no? Hacia yo. Y cuando pasa a los 30, por lo menos esa fue mi experiencia, empezás a ver, hay otros. Hay otros. Entonces, mi foco antes estaba muy enfocado, bueno, yo destacarme en el partido, yo marcar puntos en el partido. Cuando jugué mis últimos 2 años, eso ya se estaba yendo. Ya había empezado a estudiar un poco me había involucrado con el Zen, ¿no? con la práctica Zen, y tenía prácticas, no digo meditativas, es un poco, lo agarro con pinzas el término, pero bueno, estaba estudiando eso. Entonces empecé a desapegarme un poco de los resultados y dejar que el resultado sucediera según mi performance, según mi presencia en el juego. Y lo disfruté, pero también a la vez me encontré con otras cosas que me llevaron por otros caminos, ¿no? Para descubrirme. Digamos, la madurez en lo deportivo me hizo, me empujó hacia te diría, como un abismo, pero que no fue tan abismo de, bueno, ¿qué más hay en tu vida aparte de ser un deportista? Y entonces me enfrenté con el retiro, con retirarme, que es muy difícil para un deportista. Pero fue muy interesante porque encontré el aspecto quizá más sensible mío y empecé a escribir una novela ahí que publiqué. Así que fue interesante, como esa quizá madurez deportiva. Genial. ¿Qué otra pregunta tenemos, Laurita, por ahí? Todavía alcanzamos a La siguiente pregunta es de Julio Díaz y dice, pregunta si te considerabas un líder en tu época de jugador y si es así, ¿cómo lo hacías para impregnar las ganas de ganar o de ser los mejores a tus compañeros? Nunca me pensé como un líder. Nunca entiendo, a ver, creo que a veces no entendemos bien el rol del líder, ¿no? Creemos que tiene que ser alguien que diga cosas o que tenga la verdad. Y sí creo que tenía carisma, quizá, ¿no? Y mucha personalidad, ya desde muy chico, sabía lo que quería. Y quizá mi forma de influir o de inspirar a otros era, y sigue siendo, es algo que quizá me caracteriza, porque me lo dicen muchos, es que siempre sigo
mi instinto, siempre sigo lo que pienso, lo que siento y no voy detrás de los demás, de otras ideas. Y eso puede ser una forma de liderazgo. Nunca fui el líder, el capitán del equipo. Tampoco me interesaba demasiado. Sí, cuando estaba en mis últimos años, por ya mi experiencia, volví a un rugby amateur, jugué 2 años más en mi club después de haber jugado profesional, tenía mucha experiencia, entonces simplemente con decir 2 cosas contagiaba algo. Pero quizá va más por ese lado que dije antes, el tema de ser auténtico. No menos importante, ¿no? Y de hecho hay un estudio en la Harvard Business Review que plantea la importancia del liderazgo auténtico. O sea, es una de las cosas más poderosas que puede tener un líder. Así que muchas gracias, Tomás. Laura, una última, antes de seguir con nuestro guión, le voy a decir así. Voy a leer los 2 comentarios que hicieron y después voy con la última pregunta. Ya. Hay un comentario que dice: empecé entrenando rugby infantil. Yo les enseñaba destreza y comportamiento a los chicos. Te terminas convirtiendo en un referente. Al día de hoy tengo dudas de que si eran ellos los que en realidad enseñaban y yo aprendía. Me marcaron para siempre. Qué bueno. Y el otro dice: sinceramente creo que entre los 30 y los 40 el rendimiento de los hombres es mejor en el juego. Y Rebeca pregunta: ¿cómo eliminar los bloqueos del miedo en nuestro hacer o ser? Es una buena observación, que quizá la respuesta estaría en la formulación del enunciado. Cuando pensamos en eliminar cosas, estamos quizá jugando una carrera contra la velocidad de la luz, ¿no? Es una que nunca vamos a poder ganar, básicamente, porque no existe la nada. Es una pregunta que los filósofos se han hecho durante muchos siglos, ¿no? La nada no existe. No puedo hacer que algo se transforme en nada. Entonces, para hacerlo simple, creo que tiene que ver con cómo me estoy relacionando con esto. Esto que antes decía, ¿estoy haciendo demasiada fuerza contra esto? ¿No? Quizá un concepto, Gabriel, lo podés también formular desde tu experiencia con el judo, pero estoy haciendo demasiada fuerza contra una fuerza que viene hacia mí, entonces no hay forma de ganar. Y entre el hacer y el sentir, creo que era, o el ser, ¿qué diferencia hay? Es una buena pregunta para hacerse. ¿Qué diferencia hay entre hacer y ser? Bueno, ¿estás respondiendo según la idea de otro, lo que hay que hacer? Hay que hacer todo el tiempo, hay que producir todo el tiempo. ¿Qué pasa si tu hacer es de pronto la quietud? Y estás siendo vos tu vida, sin todos tus conceptos, sin todas tus ideas que tenés de vos misma o de vos mismo. Una tremenda reflexión en el poder de las preguntas. Encontramos las respuestas, tal cual como dijiste tú, y para poder encontrarlas requiere justamente darse el tiempo y navegar un poco en ellas. Muchas de las respuestas las encontramos justamente en la quietud. Personalmente he conocido personas que en su momento tenían miedo a estar consigo mismas, que no les gustaba estar solos. Y al partir del momento en que se disponen a explorarse y a conocerse más, se encuentran con una cantidad de respuestas y con un poder gigantesco. Y diría yo que prácticamente ilimitado desde mi mirada. Sí, absolutamente. Yo amo estar solo. Amo estar con mi familia, con mi esposa y con la hija de ella, con sus hijas. Amo esos momentos. De hecho, si me preguntabas al principio qué es lo que te mueve, iba a decir eso todavía. Para mí lo más importante es eso. Todo lo demás viene después, pero todo lo hago para eso, para tener muchos de esos momentos. Pero disfruto mucho de estar solo y me hago muchos momentos de estar solo y de jugar. Mucho de jugar, estar solo y jugando, de estar solo quieto, en silencio,
o leer, pero principalmente esto de este encuentro, ¿no? También. Pero es un encuentro para después volver a encontrarme con los otros. Es un ir y venir. Ir y venir, así es. Está genial. Tomás, o sea, no sé si llamarle subtítulo, pero tu libro se complementa Mente fría, corazón caliente, el manejo del estrés para el alto rendimiento. ¿Qué nos podrías decir sobre ello y cómo podemos conectar eso, someramente lo comentaste en antes, con lo que estamos viviendo hoy? Hoy, concepto de la pandemia, de la crisis mundial que se está generando relacionado a eso, de estar encerrado, algunos conversábamos ahí antes de abrir el ingreso a todos, sobre el tiempo que hemos estado encerrados algunos, cómo poder justamente manejar ese estrés, esa alteración del organismo, que muchas veces, algo comentaste también, es imaginaria, y poder asegurar un alto rendimiento, poder asegurar buenos resultados en mi vida de una manera multidimensional, ¿no? ¿Qué compartes sobre eso en el libro y cómo lo conectas con lo que estamos viviendo? Primero, me interesa remarcar que cuando se habla de alto rendimiento, por lo menos desde mi mirada y desde la mirada del libro, viste que los libros, cuando los soltás y los agarra otro, cada uno tiene su interpretación y eso es hermoso. Porque a mí me han pasado cosas con el libro que yo no esperaba, digamos, como mensajes que ha tomado la gente que yo no era consciente que estaba contando. Cuando hablo de alto rendimiento no me refiero a jugar en un equipo profesional o estar en la elite de una corporación. Yo me refiero a tu más alto rendimiento, a que a vos te rinda, que a vos te rinda lo que estás haciendo básicamente. Y quizá que te rinda lo que estás haciendo es que te estás cortando las uñas o te estás maquillando, pero que estás ahí, ¿no? Y no estás fragmentada o fragmentado en preocupaciones por el futuro y entonces eso replica en lo que estás haciendo. Y me parece muy interesante y muy importante también ser conscientes de qué pensamos, de qué estamos pensando, porque lo que pensamos tiene una incidencia directa en tu cuerpo. Es decir, no me voy a poner místico. Si vos pensás tragedia, 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 tu cuerpo se estresa, básicamente. El cuerpo no entiende si es verdad o mentira. Vos le estás dando la señal al cuerpo, ojo porque hay peligro. Peligro, el cuerpo no le importa peligro, cuándo, de qué. El cuerpo no distingue si el peligro es por un tigre o porque aumentó o pues subió el dólar. No lo distingue. El cuerpo, reacción biológica, suben los hombros, se tensan las manos, se modifica la respiración, se hace entrecortada. Entonces, no es dejar de pensar eso, porque muchas veces decimos, bueno, pero ¿cómo hago para pensar otra cosa? Primero date cuenta de lo que estás pensando. Y como decías vos, que te tomo el concepto, fíjate si tuvieras como un dron, hagamos un juego, usemos la imaginación, ¿no? Si tuvieras un dron y pudieras observarte y observar tus pensamientos, los pensamientos son un movimiento que sucede, un movimiento atrás del otro. Entonces, ¿por qué preocuparse por pensamientos si son un movimiento? Entonces ya estás tomando una distancia de esos pensamientos y no te los estás creyendo. Cuando tomás distancia, de alguna manera le estás dando una ventaja al cuerpo. Para porque no es verdad, le estás diciendo. No es verdad todo esto que estábamos pensando. Si tuviéramos que escribir todo lo que pensamos a lo largo del día, todos nosotros, el 90% serían o barbaridades o locuras. Si se la tenés que contar a otro, muchas son locuras de los pensamientos que tenemos. Realmente, ¿no? Son locuras o disparates. Entonces, ¿y por qué nos preocupan algunos pensamientos? Ya ahí me parece interesante ver esto. No me preocupé por que si el disparate que pensé hace un rato, que si se lo cuento a otro le va a parecer que me tienen que encerrar. Entonces, tomar cierta distancia y darte cuenta del pensamiento te va a permitir elegir cómo responder.
Luego, también me parece interesante cultivar creatividad en tus actos. Es decir, si vos vivís, viste que Instagram, en la medida que a vos te interesa un contenido, te empieza a mostrar más de ese contenido. Bueno, la mente funciona igual. Si vos solamente pensás en problemas, la mente te va a mandar, ah, mirá, y preocupate por esto, y preocupaste por esto también. Es decir, ¿no? Es mucho mejor que Instagram, el cerebro. Es mucho más, filtra mucho mejor el contenido. Entonces, la variabilidad es lo que también te va a dar creatividad para relacionarte con las cosas. Hacer otras tareas, moverte de otra manera, ir a distintos lugares, consumir otro tipo de cosas, sentarte de maneras distintas. Algo como eso. Por eso yo decía al principio, estudio el movimiento. Porque si yo no me muevo de maneras distintas, de muchas maneras, no voy a ser nunca creativo. Voy a ser siempre un robot que se mueve siempre igual, que piensa siempre igual y que responde siempre igual. Gracias, Tomás. Y nos vamos acercando poco a poco al final de este conversatorio. La hora pasa así muy rápido y aprovechemos antes de mensajes ya de cierre de parte tuya, para todos los que nos están escuchando, acompañando hoy. Si tenemos alguna otra pregunta, Laura, o comentario que podamos hacer ahora en estos últimos minutos. Hay varias preguntas. Hay varias preguntas. Elija usted. Si no, no alcanzamos. Dice, ¿cómo los 2 últimos años de tu carrera profesional, cuando viste a los otros mejorar su juego, en qué acciones específicas se reflejó? Es una buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con la disciplina. Para mí la disciplina es muy importante. Por suerte, yo la aprendí de chico. A mí en mi casa me decían que me levante y me haga la cama. Nos hacían hacer tareas. Y tenían la suerte, mis padres, que en esa época estaban muy de moda las películas como Karate Kid o Rocky, ¿no? Donde el héroe como tenía mucha disciplina. Entonces, bueno, vos querés ser así, bueno, cortá el cerco, me decían. Cortá el cerco, teníamos un cerco de cañas enorme, bueno, cortá el cerco. Y la disciplina para mí es todo, porque es, a ver, cambiar que es tan difícil, ¿no? Porque el cerebro no quiere gastar energía. Requiere justamente de disciplina, bueno, la determinación de que yo voy a hacer esto, quiero aprender esto, quiero cambiar este hábito, ¿sí? O tener otro alternativo que sea un poco más saludable. No sé si lo voy a cambiar, quizá voy a tener otros, ¿no? No creo que uno va a desaprender algo, sino que puede generar alternativas. Y para eso hace falta mucha disciplina. Con esto voy a la pregunta, es que yo la gente que vi mejorar y que vi, digamos, destacarse, es porque, sí, talento tenían, pero también una práctica muy intencionada en todo sentido, ¿no? Desde cómo cuidar al cuerpo, cómo alimentarlo, cómo nutrirlo, qué hacer en los momentos de descanso, qué no hacer, también permitirse, ¿no? Como me di cuenta que la rigidez extrema también es peligrosa, ¿no? El querer ser como un monje budista impoluto es un camino un poco peligroso. Entonces, podría decir que el equilibrio, ¿no? La disciplina y el equilibrio siempre. Junto a esas tremendas y poderosas palabras, conceptos y que comparto totalmente, tanto para el mundo profesional como en el mundo deportivo y el alto rendimiento, pese a que lo miramos de una manera no muy distinta, pero con algunos matices distintos. O sea, la disciplina es la base, ¿no? La disciplina te puede hacer más feliz inclusive si eres disciplinado. Y junto con ese concepto que es tremendamente poderoso, ¿qué otro mensaje te gustaría compartir desde tu experiencia, desde lo que ha sido el libro, desde lo que estás hoy haciendo como docente? ¿Qué mensaje te gustaría dejar como para poder cerrar nuestra entrevista hoy?
Eh, Creo que hay que trabajar mucho por la libertad, ¿no? Yo entiendo la libertad como esto de ser libre de tantos pensamientos que nos atan, tantos pensamientos que vienen ligados a creencias que nos imponen, de cómo hay que ser, de cómo hay que vivir, de cómo es el amor, de cómo es la alegría, de cómo es la felicidad, de cómo esta dictadura de que hay que ser siempre felices, ¿no? Que de las redes sociales siempre es ser felices. Entonces, trabajar por eso, con tenacidad, porque es una sola la vida, no sabemos nada, por más que mucha gente diga, no, pues en vidas pasadas, yo no tengo ni idea, yo no sé, y yo quiero ser libre ahora. Entonces, cuando uno no es libre, sufre un montón, y creo que lo que más estamos sufriendo, más allá de la pandemia, es cuando no podemos ser libres. Sin embargo, en una época en que el humano tiene más acceso quizás a la libertad, ¿no? Por comodidad, digo, por las comodidades a las que tenemos acceso en estos tiempos, que no son los mismos del siglo XV. Tenemos acceso a comida buena, salud, etc. Entonces, trabajar por la libertad es un camino de mucha conciencia, de mucha tenacidad a la que invito a la gente, porque no hay nada más hermoso que sentirse fiel a uno mismo. Me parece como el arte más elevado, creo yo. No hay mucho más. Tremendo mensaje, tremenda invitación, el concepto de la libertad y ser fiel a nosotros mismos. De todas maneras, y antes de que nos despidamos formalmente, primero agradecerte la disposición. Yo contacté a Tomás sabiendo, simplemente leí su libro como buen curioso que soy, y aquí vi redes sociales, contacto entre ellos, y dije, me parece interesantísimo poder conversar con él. Soy igual de curioso, me considero igual de curioso que tú, Tomás, y agradezco tu buena disposición sin conocerme, sin conocernos, como te leí, y decir, no, vamos, me parece genial. Y ese tipo de actitud, creo yo, que es lo que necesita el mundo hoy en definitiva, la apertura, los espacios, los momentos de conversaciones profundas donde podamos compartir experiencias, donde nos podamos nutrir todos y con la generosidad, que fuiste un ejemplo de eso para este conversatorio. Así que muchísimas gracias formalmente. Espero que este, te lo había dicho antes, sea el primer contacto de una serie de cosas que podemos, creo yo, hacer juntos a futuro. También agradecerle a todos los que nos acompañaron hoy, que se dieron el tiempo de estar acá. Felicitaciones por eso también, por su disposición. Y nos despedimos, como de costumbre, luego de las palabras de Tomás, abriendo micrófonos para quien diga lo que quiera dentro de un espacio de cuidado, pero con libertad, y con una foto que Laura nos va a ir sacando mientras nos despedimos. Habiliten las cámaras, porfa. Eso, las cámaras, como dice Laurita ahí, ya tuvieron tiempo para peinarse un poquito, para encacharse para la foto. Y antes de que hagamos la foto y abramos micrófonos de todos, Tomás, tus palabras de despedida. Bueno, les deseo ya que puedan transitar estos momentos en calma, sobre todo en el país tan hermoso que tienen, y que puedan realmente encontrar claridad y lucidez. Muchísimas gracias, Tomás. Un honor haber estado contigo. Muchas gracias a todos. Ahí micrófonos abiertos para que se escuchen Laurita, para que se escuchen los aplausos. Si ustedes lo pueden abrir directamente. Y se puede. Muchas gracias por este espacio. Gracias. Ya voy con la foto, sonrían. Gracias, Tomás. Gracias a todos. Saludos a los hermanos chilenos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Cuídense mucho todos. Chao, gracias. Gracias. Chao. Un abrazo. Hasta una próxima. Hasta la próxima. ¿Soy yo? Eso. Ahí poco a poco van desapareciendo todos. Gabriel, yo soy Karina, que te hablé la otra vez del equipo de Patricia Pavés. Ya, hola Karina, qué rico que nos acompañaste hoy.
Sí, un rato porque acabo de llegar, pero lo tenía presente porque tuve que ir control con mi hija, así que Está bien, está genial. Qué bueno que pudiste venir un poquito. sí, ahí estamos contactándonos. Sí, seguimos en contacto. Sí, Gracias, gracias. gracias. Florencia, Julio, María José, Claudio de Lubricider. Gracias a todos. Gracias, Laurita. Adiós, Chao, voy a Gabriel, cerrar muchas acá. Gracias. Gracias a Laura, ustedes, gracias. chao. Chao. Cuídense, chao, chao. Chao. Chao.